Bueno, ahí estamos al aire ya con el doctor Rodrigo Paz. Volvemos a reencontrarnos luego de una semanita más o menos que no habíamos tenido contacto con el doctor Paz, movilizándose en su automóvil en este día domingo 9 de la mañana. En punto. Doc, ¿cómo anda? Aquí vamos, como usted muy bien dice, camino a la consulta, a seguir Bien, bien. laburando. A seguir laburando, metiéndole. ¿Cómo ha andado, Doc? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias Álvaro. A pesar de los malos tiempos que corren, bien dentro de todo. Qué bueno, me alegro, doctor. Oiga, bueno, aquí estamos con este caso de Diego Ruiz Restrepo, ¿no? Para comenzar a conversar. Eh, lo que usted quiera comenzar a decir de este caso que, Bueno, bueno, lo ha primero que me golpeado gustaría comentar es que la prensa ha titulado, lo ha calificado esto como un asesino en serie. Y yo creo que habría que entrar a debatir el concepto de asesino en serie, ya, porque me parece que desde el punto de vista forense, la característica de un asesino en serie es la de un criminal que de manera planificada, de manera organizada, siguiendo un patrón, muchas veces con rituales asociados a estos crímenes, eh, con un modus operandi, ¿no es cierto? Planifica, organiza una serie, uno tras otro, ¿no es cierto? Por eso de ahí la idea de serie, eh, con una secuencia, ¿no es cierto? Una, varios, múltiples asesinatos, ¿no es cierto? Con una cierta finalidad. En Chile hemos tenido, yo diría que muy pocos casos de verdaderos asesinatos en serie. Yo diría que de los que yo recuerdo, por lo menos, el caso más emblemático es el de los asesinatos en serie de alto hospicio. Durante un periodo de, no me recuerdo exactamente si 3 o 4 años, iban desapareciendo mujeres, la mayoría de ellas niñas, si mal no recuerdo, 12 niñas y luego finalmente dos mujeres, eh, todas, ya después se pudo saber, digamos, asesinadas y, y violentadas sexualmente. El otro caso que recuerdo es el de los llamados psicópatas de Viña, que también fue un caso parecido donde al de alto hospicio, donde eh, el móvil era la violencia sexual, digamos, y también de nuevo fueron, no recuerdo en esa ocasión si fueron meses o años, pero fue unas, fueron varios asesinatos hasta que finalmente se logra dar con los asesinos, que habría sido una pareja de carabineros, digamos, que fueron finalmente fusilados. exacto. Eh, Esos son asesinatos en serie, ¿no? Y bueno, y los otros ya Mm, son los que uno puede extraer del caso en Estados Unidos, donde son bastante más frecuentes los asesinatos en serie, tanto de niños como de mujeres, de adultos, y donde se da el mismo patrón. Se trata de criminales que de una manera muy bien planificada van asesinando durante meses, años generalmente, hasta que cometen un error, dejan algún cabo suelto y finalmente son apresados, digamos. Y bueno, y hay muchos asesinatos en serie que nunca se logra dar con el asesino eh, o los asesinos, porque justamente lo propio de estos asesinatos en serie es que son realizados de una manera muy astuta, muy planificada
Y bueno, y si uno mira eso y lo contrasta con este caso, la verdad que por lo menos yo no veo hasta ahora nada que se parezca a eso, salvo el hecho de que se trata de crímenes múltiples. Eh, entiendo que uno de de las 8 muertes que se le atribuyen a este joven o a este adulto joven de 30 años, entiendo que por lo menos 4 o 5 fueron cometidos el mismo día, la misma madrugada, y los otros 3 o 4 otro día. Y todos estos crímenes ocurrieron entre el 1 y el 8 de noviembre, entiendo yo. Entonces, claramente, la figura criminológica, forense, asesinatos en serie, aquí no me parece que no hay lugar para eso. ¿Ya? Me parece que hay un mal uso del término y eso tiene consecuencias criminodinámicas, criminológicas, porque a la hora de establecer el móvil o las posibles causas de esta conducta, claro que es distinto si se busca un asesino en serie, a un psicópata desalmado, ¿no es cierto?, que planifica, que organiza una serie de crímenes durante meses, años. Es muy distinto que buscar a, un, a una persona que comete estos crímenes de manera masiva, descontrolada, sin ninguna planificación prácticamente, al punto que es descubierto, o sea, estos crímenes fueron cometidos entre el 1 y el 8 de noviembre, y hoy día estamos a 15, 16 de noviembre y ya tenemos al asesino. Eso sería lo primero que me gustaría comentar. Interesante, Doc, porque, bueno, igual es curioso el caso de este compadre, porque ir asesinando, es como si asesinara a una persona por cuadra en algún minuto, Así caminara es. y asesinara. Así es. ¿Cómo se explica esa conducta, doctor? Además que, bueno, asesinada, según la información, en estado de ebriedad, drogado al parecer. Exactamente. Bueno, ahí está la clave. Yo creo que aquí la clave para entender o tratar de empezar a entender, digamos, porque reconozcamos que no todos los días ocurren estos hechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entender que un joven de 30 años que llegó a Chile a los 15 años, hijo entiendo yo, de una pareja de inmigrantes colombianos que llegan a Chile cuando él tiene 15, o sea, hace 15 años atrás, y que es una pareja de gente de trabajo, digamos. Ellos tienen, entiendo yo, un puesto en, eh, en una serie de locales comerciales, no sé si en el Persa Bio Bio, o en Estación Central, en Mex, no sé exactamente, pero entiendo yo que es una pareja de gente que llegó a trabajar a Chile, no son ni narcotraficantes, ni delincuentes, es gente que se vino de Colombia buscando la posibilidad de trabajar, y eso es lo que han hecho, no tienen antecedentes penales, en fin, ¿ya? Y en este contexto hay un hijo de ellos que llega a la edad de 15 años y que aparentemente no tiene ninguna conducta criminal hasta hace 3 años atrás. Entiendo que el 2017 él es detenido porque su hermana lo denuncia, o familiares de su hermana, porque en un contexto de violencia intrafamiliar, estando este joven bebido bajo efectos del alcohol, eh, y no sabemos si además droga, cocaína o marihuana, eh,
acuchilla a su hermana y estuvo detenido este chiquillo. Y estuvo con orden de alejamiento, en fin, y al cabo de algún tiempo se produce una especie de reconciliación y entiendo yo que sus abuelos lo traen de vuelta a la casa. Y desde entonces, este chiquillo se empieza, hay reportes de que este chiquillo sigue consumiendo alcohol y droga, y es en ese contexto donde entiendo que en el edificio donde ellos viven, no sé si edificio, condominio, los vecinos comienzan a quejarse porque pone la música fuerte hasta altas horas de la madrugada, y cuando los vecinos van a pedirle que baje el volumen de la música, etcétera, este chiquillo sale, lo enfrenta, drogado, bebido, y con cuchillo en mano amenaza a quienes intentan poner orden con matarlo si es que lo siguen molestando, entre comillas. Entonces, de nuevo, si uno compara eso con los asesinos seriales, una característica que tienen es que son muy, en su vida extra criminal, por decirlo así, son muy tranquilos, son muy quitados de bulla, no tiene una especie de doble vida, ¿no? Aquí no, aquí tenemos un joven que empieza a tener, incluso llega a ser detenido, o sea, este chiquillo estuvo al alcance de la justicia, al alcance de una eventual intervención psiquiátrica forense, que no recibió, y donde además hay denuncias, donde venía, o sea, este es un chiquillo enfermo mental, adicto, alcohólico, probablemente drogadicto, que años antes de cometer estos crímenes ya estaba eh, presentando problemas, ¿ya? Y esto me parece muy relevante, no solo por la natural curiosidad que probablemente todos y mucha gente tiene por entender los móviles de estos crímenes, sino también porque creo que tiene muchas consecuencias para que los padres, eh, quienes tenemos algún grado de responsabilidad en el cuidado de niños, sobre todo de adolescentes o de adultos jóvenes, vayamos tomando conciencia de los peligros del alcohol y de las drogas. ¿Ya? Naturalmente, no todos los jóvenes alcoholizados, drogadictos, adictos a cocaína, marihuana, etcétera, van a terminar cometiendo esta clase de crímenes, ¿no es cierto? Pero sí es muy frecuente, y eso yo lo veo a cada rato en mi consulta, no es nada de infrecuente, es bastante común que jóvenes alcoholizados, de hecho hace unos días atrás nomás me tocó ver un caso, eh, se cometan, abusen sexualmente de sus pares. Hace poco me tocó ver el caso de un chiquillo eh, que empezó a consumir alcohol, marihuana, finalmente consume éxtasis, y estando en esto tiene una amiga de toda la vida, 10 años, una amiga de 10 años, que es lesbiana además, y él en medio de una jarana de alcohol y droga, se le tira encima y intenta abusar sexualmente de ella. La amiga lo corre, qué sé yo, logra desprenderse de él, y después él, ya bueno y sano, se da cuenta de la locura que hizo, pero ya es tarde, ya su amiga la perdió. La amiga ya no quiere saber nada más de él. Mire, ¿Ves? el alcohol y la droga. Exacto, pues. Entonces la pregunta es, ¿por qué en este joven el alcohol y las drogas lo llevan a cometer Gatillan, sí. exactamente estos crímenes? Y ahí hay varias posibilidades. Una posibilidad es que este joven
haya cometido estos crímenes estando psicótico, ¿ya? Presa de delirio, que tenga una esquizofrenia, ¿ya? Y esté delirando de que, por ejemplo, de que él va a limpiar Santiago y al mundo de vagabundo. Eso es perfectamente posible que así ocurra. Ya algo parecido a lo que ocurrió con este joven, no sé si recuerda el caso de Rodrigo Orias, ¿no? Este Claro. chiquillo de la quinta región que también consumiendo drogas hace un brote psicótico, una esquizofrenia, y viaja, creo que vivía en los Andes, si no me equivoco, viaja a Santiago, psicótico, y termina asesinando a un cura en la Catedral de Santiago. ¿Ya? Y recibía órdenes, alucinaciones de comando, le llamamos los psiquiatras, que le decían que tenía que asesinar a un sacerdote como una especie de rito para salvar al mundo de una especie de holocausto. Bueno, ahí tiene, es perfecta, no sería raro que este joven resultara ser un psicótico esquizofrénico, un psicótico maníaco depresivo, o un psicótico por droga. Hay cuadros psicóticos que no corresponden ni a esquizofrenia ni a psicosis maníaco depresiva, que son causados por droga, alcohol. O por ahí salió hoy día en La Tercera, una especie de nota, un reportaje, donde menciona el abuelo, parece, de este joven, declara que este chiquillo parece que tuvo un accidente, no sé exactamente, se golpeó en la cabeza hace 3, 4 años atrás, y después de este traumatismo encefalocraniano habría experimentado un cambio en su personalidad y se habría tornado tremendamente violento y agresivo cada vez que bebía. En fin, yo creo que hay hay mucho que investigar desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico forense en este caso. Y bueno, ojalá sea así, ojalá este joven haya actuado así, producto de una enfermedad mental curable, y no sea porque la otra opción, ¿no es cierto?, es que sea un psicópata de baja nivel, un psicópata de baja capacidad intelectual, probablemente de un nivel con algún tipo de deterioro por drogas y que, y que haya actuado de esta manera producto de que tiene complejos de inferioridad y haya resuelto, entre comillas, su complejo de inferioridad, eh, desarrollando una especie de fruición, de pulsión sádico-asesina, en la que él podría, entre comillas, reparar ese complejo sintiéndose dueño de la vida y la muerte, ¿no es cierto?, durante algunos minutos, caminando por la Alameda, asesinando a quien en ese momento él sintiera que decidía asesinar, entre comillas. Lo veo poco probable eso, pero claro, es otra posibilidad. Conversando en este domingo por la mañana con el doctor Rodrigo Paz, psiquiatra en vivo y en directo, el doc ahí rumbo a su consulta en Plaza Italia, mucha gente conectada, saludamos a Cristian Rojas, Nora Melillanca, José Arturo Morales, que también dice cómo los padres no denunciaron el actuar de esta persona. Bueno, lo denunciaron, cuidado con eso. Lo denunciaron. Cuidado con eso. Bueno, Sonia también hubo una conectada denuncia. Y Molina. ¿Ah? Hubo una denuncia hace 3 años atrás, este joven estuvo preso, ya el tribunal determinó una orden de alejamiento, pero no se ordenó que se tratara. Ya, yo creo que este caso, si uno quiere buscar culpables, yo el primer culpable que buscaría, que yo quiero saber quiénes fueron los jueces que tuvieron al alcance a este joven a los 30, ahora tiene 30, hace 3 años atrás, 27 años, y cometió el primer crimen
un crimen de violencia intrafamiliar en contra de su hermana, y este hombre estuvo preso. Ese era el momento perfecto para haberlo tratado a la fuerza, ¿ya? Pero no se hizo. Como No se ocurre hizo. muchas veces en situaciones de violencia intrafamiliar, donde que habitualmente estas situaciones se dan en el contexto de consumo de alcohol y droga, Mm. ¿ya? Entonces, la gran pregunta que uno tendría que hacerse es qué está pasando con la justicia en este país, que teniendo al alcance a jóvenes y a no tan jóvenes que cometen. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa con el adulto que es detenido conduciendo su auto ebrio o choca ebrio? Bueno, ese adulto, ese evento es la oportunidad para que la justicia obligue a esa persona a recibir tratamiento de su alcoholismo. Pero de nuevo, eso tampoco se hace. Mm. Y no se hace porque en nuestro país no ha invertido un peso, nada, cero, en generar dispositivos de psiquiatría forense. ¿Y qué es lo que serían estos dispositivos de psiquiatría forense? Hospitales, centros ambulatorios y de tratamiento hospitalario para personas que cometen delitos estando bajo el efecto de alcohol y droga. O cuando hay denuncias por violencia, violencia de pareja. ¿Cuántos feminicidios se podrían evitar en Chile si apenas se produce la denuncia contra una mujer o un hombre como perpetrador de violencia de pareja, ¿ya? Y el tribunal dijera, ok, se ordena la internación de esta persona en el tal hospital para que sea evaluado y sometido a tratamiento. ¿Cuántos feminicidios se podrían evitar? Pero claro, Completamente de acuerdo con usted. para eso habría que invertir millones de Exacto. dólares en estos dispositivos que nadie quiere invertir. Nadie. Ningún estado Ni ni gobierno la... está, ¿Ah? que ningún gobierno, ningún estado quiere invertir ese dinero en eso, pues se preocupan de otras cosas, pues, doctor. Exacto, exacto. Ese es el gran tema. De hecho, mirado al otro lado, las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de este mal llamado asesino en serie? Sí. ¿Ya? Bueno, son la mayoría esquizofrénicos, esquizofrénicas, psicóticos, maníacos, depresivos, pobres, alcoholizados, que terminan viviendo en la calle o como eufemísticamente se dice, en situación de calle, como si fuera una especie de momento pasajero, así un accidente en la vida. Estar en situación de calle, pero mañana puede que esté en situación de no calle. Mentira. Son Es verdad. los miserables de Chile. Me lo han dicho, eso de situación de calle, ¿Sí? son indigentes, Son digámoslo como son, ¿no? indigentes, enfermos mentales la mayoría, ¿ya? Que sobreviven en la calle, muchos, los que no se mueren de frío en el invierno, otros se mueren desnutridos, se suicidan, sufren todo tipo de violencias sexuales y algunos terminan siendo asesinados, porque están ahí en la más absoluta precariedad. Entonces, ¿quién es el asesino en serie en esta historia? Los asesinos en serie en esta historia son las élites de este país, que sabiendo de esta realidad y sabiendo perfectamente lo que habría que hacer para evitar estos crímenes, no hacen nada porque No hacen nada. es muy caro. Eso dice, no, es que es muy caro, es mucho dinero. No tenemos dinero para invertir en cuidar a los chilenos y a las chilenas de caer y de vivir, entre comillas, en la precariedad más absoluta.
No tenemos dinero para invertir en tratar a los niños y jóvenes enfermos mentales por el consumo de alcohol, drogas, etcétera. Para eso no hay. Ahí están los asesinos en serie. Esos sí que son asesinos en serie, pero con ganas. Es verdad. Doctor Rodrigo Paz, en vivo y en directo, 9 de la mañana con 25 minutos en este domingo. Ahí está Cristian Rojas comentando un poco lo que habla el doc, ¿no? Muchas personas en nuestro país consumen drogas o alcohol y lamentablemente no tienen un tratamiento adecuado para que se puedan rehabilitar. José Arturo Morales, Sonia Jorquera, Carite TV se une, Manuel Ferreira, Darwin de Chillán le manda sus saludos, Rodrigo Paz, un crack. Saludos al doc, dice. José Arturo Morales, creo que para invertir en tratamiento para estos casos se pueden ocupar los mismos miles de millones de pesos que se decomisan en cada redada a los narcos. Oiga, Doc, a usted como profesional y tantos años de experiencia, ¿le llamó la atención el caso de Ruiz? O sea, ahí está la nota que usted hizo en las últimas noticias el fin de semana, pero no sé, en un minuto se sentó y dijo, este tipo... que de la noche a la mañana, comillas, despierta esta agresividad, esta mente asesina, y va matando a estas personas una por una, ahí, como decíamos hace un momento, cuadra por cuadra. No sé, como profesional, ¿qué le lleva a usted a pensar de este caso? Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue eso justamente, lo desorganizado de su conducta, lo poco planificado, porque no hay que ser un genio no hay que ser un genio criminal para saber que si usted o yo agarramos un cuchillo y a las 5 de la mañana nos empezamos a pasear por el bandejón central de la Alameda matando gente, no van a haber cámaras que nos registren. Eso, o sea, eso ya era muy curioso. Eso ya hablaba mire, yo soy psiquiatra forense, yo me formé como psiquiatra de adulto en el Instituto Jorvis Barak, llamado Hospital Psiquiátrico. Luego me subespecialicé en psiquiatría forense en el departamento de psiquiatría forense del mismo hospital. Llegué a ser jefe subrogante de lo que sería después el servicio de psiquiatría forense del Jorvis. Entre paréntesis, en Chile hasta el día de hoy hay 2 servicios de psiquiatría forense que reciben a personas que cometen delitos estando enfermos mentales. Uno es el Horvitz, el más antiguo, y otro es el servicio de psiquiatría forense que funciona en el Philippe Pinel, el hospital Philippe Pinel en Putaendo, que entre paréntesis se creó a instancias mías. Otro día puedo contar cómo logré que el gobierno de Frei, siendo ministro de Salud en ese tiempo, mi querido ex compañero de la Universidad Católica, Alex Figueroa, Alex Figueroa, cómo es que se crea el hospital forense de Putaendo. Yo creo que uno de los más modernos, o sea, es el más moderno de Chile y uno de los más modernos del mundo. Son servicios de psiquiatría, pero de lujo. En fin, el asunto es que son esos dos nomás. Así que yo llevo años en esto, ¿ya? Luego me dediqué en muchos sentidos a la psiquiatría forense infanto-juvenil. La unidad de hospitalización que se creó en el Hospital Calvo Maquena era una unidad para internar a niños y adolescentes infractores de ley. Luego entre el año 2006 y el año 2013, trabajé como perito, psiquiatra forense para la Defensoría Penal Pública y en no pocas ocasiones también para el Ministerio Público. ¿Ya? No son pocos los fiscales que me pidieron que actuara como perito forense en causas bien emblemáticas de este país. Así que tengo harto carrete en esto, ¿ya? Bueno, y además, hasta el día de hoy, de hecho ahora voy camino a mi consulta porque yo trabajo como psiquiatra, prestándole servicio ya el otro día sacaba la cuenta, 12 comunidades terapéuticas donde se internan personas
para iniciar tratamientos para dejar el alcohol y las drogas. Así que además tengo una experiencia larga con tratamiento de adictos y adictas a alcohol, marihuana, cocaína, etc. Y lo que yo le puedo decir desde esa experiencia es que estos crímenes, la dinámica criminal de estos hechos, habla por sí sola de que hay patología psiquiátrica. Nadie, hasta el más malo de los psicópatas, asesina de esa manera. Los psicópatas, insisto en este punto, se cuidan, son astutos. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, el caso de que tanto hablamos hace un tiempo atrás de esta chiquilla de Ámbar. ¿Ya? El asesino, que digamos lo que además es un psicópata bien poco elaborado, digamos, bien precario. Pero ¿qué es lo que hace? Planifica, pues. Organiza el momento en que va a asesinar a su víctima, ¿no es cierto? Desarrolla toda una estrategia para ocultar su cuerpo. Este chiquillo no hace nada de eso. ¿Ya? Entonces, a mí me resultó evidente que en la forma de... Mire, los criminólogos dicen, ¿no es cierto? Y por eso se habla tanto del sitio, del suceso, y los crímenes hablan de sus perpetradores por su dinámica, por cómo uno, sin haber entrevistado al perpetrador, uno puede ya saber muchas cosas de cómo ocurren los hechos, ¿me sigue? De hecho, este joven, entiendo que asesinó y se va a la casa y están las ropas con sangre en la casa. La policía, cuando lo detiene, encuentra las ropas ensangrentadas en la casa. ¿Me sigue? Un verdadero psicópata esconde la ropa, se limpia. ¿Me sigue? No. Eso, para mí, eso era evidente. Ya después, cuando empezaron a aparecer más hechos, bueno, se va a armar la historia. Alcohol, droga, golpe en la cabeza, en fin. Pero claro, desgraciadamente la prensa sigue todavía, por razones que habrá que investigar, habría que pensar ahí desde la lógica comunicacional, por qué la prensa ha insistido en presentar esto como el caso de un asesino en serie, digamos. No logro todavía, quizás porque sea una manera más simple de vender la noticia, a lo mejor, no sé. Suena más vendedor, ¿no? En un país donde donde los asesinatos en serie son rarísimos. Ya dije que yo recuerdo 2 casos en los últimos 20 años. Los llamados psicópatas de Viña y el llamado psicópata de Alto Hospicio, que hasta el día de hoy, entre paréntesis, otro día podemos hablar de eso. Yo estuve trabajando en Alto Hospicio, entrevisté a familiares de las niñas asesinadas. ¿Ya? Y de hecho me reuní con el presidente de la Corte Suprema, nada menos, en compañía del diputado Hugo Gutiérrez en ese tiempo, para pedir que se reabriera el caso, porque yo creo que el llamado psicópata de Alto Hospicio no es uno, son varios. Y yo creo que le cargaron a este hombre, que yo creo que obviamente no creo que sea una blanca paloma, yo creo que él participó de lo que yo creo que era una organización criminal que estaba detrás de esa muerte. Pero en fin, en ese caso, claro, ahí hay asesinatos en serie y muy bien ocultados con la complicidad nada menos que de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Y yo creo que los asesinos de esa chiquilla, de esa mujer, estaban en las filas de la PDI y de Carabineros de Chile, no tengo ninguna duda de eso. Pero en fin, pero incluso en ese escenario, usted ve, digamos, que hay una planificación, pues. Claro. Pero aquí no había nada de eso, ¿se fija? Nada, absolutamente nada. Mire, Doc, algunos comentarios
Forense Andre dice, algunos sí salen de situación de calle, y lo digo porque he trabajado con personas en residencia. Segundo, si ha matado tantas personas, ¿qué le hace pensar que esto se debe solo al consumo de alcohol y drogas? No todo aquel que consume alcohol y drogas termina asesinado. ¿Cuál es su formación forense para dar por sentado que no es un asesino serial? Pregunta Forense Andre. Bueno, Andrés, ya describí mi currículum como psiquiatra forense, así que Sí. espero que eso haya respondido a la última parte de su pregunta. La segunda, consumir alcohol y drogas, obviamente que no basta, y de hecho ya también respondí a su pregunta a propósito de lo que dije, que afortunadamente el 99,9% de los consumidores problemáticos o adictos a alcohol y drogas no cometen crímenes de esta naturaleza. Lo que sí es cierto es que por lo menos el 20% de los consumidores problemáticos de alcohol y drogas terminan cometiendo crímenes, delitos, que van desde robar cosas hasta violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Así que el vínculo entre consumo de alcohol y drogas y violencia y conducta criminal es bien conocido. Ahora, claramente, yo estoy completamente de acuerdo con su pregunta, no basta, creo yo, eso para explicar el nivel y este nivel de violencia. Y ahí es donde yo creo que hay psicosis. ¿Ya? ¿Y por qué hay psicosis? Porque algunos de los consumidores de alcohol y droga, especialmente si son jóvenes, y aquí el dato no es menor. Yo lo decía en el reportaje, que entre paréntesis quiero felicitar al periodista que hizo la nota, Juan Morales, entiendo que se llama, de las últimas noticias, que hizo un estupendo reportaje. Yo estuve hablando con él más de una hora, y él sintetizó lo que hablamos ahí muy bien, y él me preguntó, pero mil cosas, digamos, ¿ya? Y la nota está muy bien desarrollada, porque creo que va respondiendo, y si usted la lee, Forense Andrés, va a ver que ahí están respondidas buena parte de sus preguntas. Y uno de los hechos que es muy importante considerar es que estos crímenes son cometidos por un hombre joven, un adulto joven. Y yo le explicaba al periodista que si estos hechos hubieran sido cometidos por un adulto de 40, 50, 60 años, la probabilidad de que haya psicosis, pérdida de juicio, delirios y alucinaciones detrás de este actuar disminuiría radicalmente. Porque hoy día sabemos que para que haya psicosis tiene que haber un cerebro joven, tiene que haber dopamina, ¿ya? Tiene que haber un cerebro capaz de generar oleadas de dopamina y otros químicos cerebrales que causen delirios y alucinaciones. Por eso es que los delirios y alucinaciones son muy frecuentes en el enfermar mental de los jóvenes. Y mientras más joven, más delirante, más psicosis hay. ¿Ya? La psicosis en adultos mayores, sobre los 40, 50, 60, 70 años, son muy raras. Ocurren, pero son muy raras. ¿Ya? Y cuando ocurren se dan en situaciones muy especiales, cuadros psicóticos asociados a enfermedad de Alzheimer, de otras demencias, que además la clínica es completamente diferente, a veces en ciertas formas de epilepsia, que pueden con los años causar psicosis, en fin, ciertas formas de psicosis maníaco-depresiva pueden a veces causar cuadros psicóticos en adultos sobre los 40, 50, hasta 60 años, pero también son raras. ¿Ya? La gran mayoría de los cuadros psicóticos ocurren en jóvenes, ¿ya? Entre los 20 y los 30 años, diría yo, y a veces entre los 15 y los 20, ¿ya? Por lo tanto, la edad del presunto criminal en este caso, y digo presunto criminal porque si se demuestra que este hombre actuó privado de juicio, razón, va a tener que ser declarado inimputable y enviado o al servicio de psiquiatría forense del Hospital Corvitz, del cual fui jefe subrogante durante
mucho tiempo, o al servicio de psiquiatría forense del Hospital Philippe Pinel, que fue creado a instancias de quien habla, del doctor Rodrigo Paz, el año 1999, siendo presidente de la República Eduardo Frei Ruiz Tagle y ministro de Salud, mi querido, insisto, ex compañero de universidad, el doctor Alex Figueroa, que en paz descanse. Oiga, Doc, acá hay una pregunta que le hace el periodista de la última, ¿no? ¿Por qué habrá elegido como víctimas a personas que viven en la calle? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Y bueno, y yo le respondí a él que hay varios escenarios. Si hay una psicosis, en un escenario de psicosis, de delirio, alucinaciones, ¿no es cierto? Y voy a explicar de nuevo, ahí en el reportaje se explica bien eso, pero ¿qué es lo que es la psicosis? Sí. ¿Ya? La psicosis o la psicosis, ¿ya? Es como la fiebre, ¿ya? Fiebre o síndrome febril es cuando una persona empieza a subir la temperatura, tiene tercianas, calofríos, ¿no es cierto? Sudoración profusa, habitualmente hay una etapa en que se produce enrojecimiento de todo el cuerpo, después la gente se pone pálida, en fin. Todo ese síndrome febril, ¿ya? Tiene muchas causas, porque van desde una gripe, un COVID-19, una pielonefritis, una colecistitis aguda, en fin, hay una apendicitis aguda, hay 1000 cuadros que pueden causar fiebre. Enfermedades reumáticas, neumonía, etc. ¿Ya? Cánceres, hay neoplasias que a veces el síntoma con el cual se debuta un cáncer es la fiebre. ¿Ya? Un niño con fiebre a lo mejor termina teniendo una leucemia. ¿Ya? Bueno. Por eso que los médicos decimos que hay un síndrome febril. Es un conjunto de signos y síntomas que tienen múltiples causas y la labor del médico es hacer una historia clínica, una anamnesis, recoger información, examinar al paciente, pedir exámenes y llegar al diagnóstico de la causa. Síndrome febril, leucemia. Síndrome febril, tuberculosis. Síndrome febril, pielonefritis aguda por Klebsiella, no sé. Bueno, los síndromes o el síndrome psicótico, ¿ya? Son condiciones que producen delirios. ¿Y qué es lo que son los delirios? Son ideas extravagantes, o a veces ni siquiera tan extravagantes, incluso pueden ser ideas plausibles, pero que son afirmadas con una certeza irracional. ¿Ya? Yo siempre estoy hablando, ¿no es cierto?, de los patrones del fondo global, ¿ya? De lo que yo creo que hay una red de poder detrás de muchas cosas que ocurren, y siempre digo, bueno, es una hipótesis, ojalá esté equivocado, de hecho me encantaría estar equivocado, estaría feliz de estar equivocado, de verdad, digamos, ¿ya? Pero que mientras nadie me demuestre lo contrario, me parece una hipótesis que razonablemente explica muchas cosas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre decir eso y decir esto es así? Hay una conspiración, ¿no es cierto?, de los dueños del mundo para destruir buena parte del mundo y quedarse con las reservas de agua, qué sé yo. Bueno, la diferencia está en la certeza. El psicótico afirma algo que puede ser plausible, pero lo afirma con una certeza apodíptica, dicen los fenomenólogos antiguos. Jaspers, de hecho, fue el primero que creó ese concepto, una certeza apodíptica, afirmada con una certeza indudable. De hecho, cuando alguien trata de debatir con el paranoico monta en cólera, digamos, porque no puede entender que el otro no acepte como un hecho absoluto la verdad que él tiene, digamos, ¿ya? Bueno, esa es una característica de los delirios, ¿no es cierto? Otras veces estos delirios son menos organizados, son menos... los delirios paranoicos son muy organizados, van juntando pruebas, qué sé yo, pero hay delirios que pueden ser bastante más desilvanados,
incoherentes incluso, ¿ya? Pero lo propio de los delirios es la afirmación de una idea, muchas veces extravagante y otras veces no tanto, con una certeza irracional, sin pruebas, dándole el carácter de prueba irrefutable a cosas que no lo tienen, o a veces sin ninguna prueba, porque sí nomás, ¿ya? Y por eso muchas veces la forma del hablar del psicótico es tan peculiar, ¿ya? Uno de los grandes psiquiatras que ha tenido este país, el doctor Armando Roa, decía que lo propio del lenguaje psicótico es un lenguaje notificativo, ¿ya? A diferencia del lenguaje comunicativo. El lenguaje comunicativo, que es el que espero estar teniendo yo ahora, es yo trato de explicar, de ponerme en el lugar del auditor y de ver y tratar de explicar lo que estoy diciendo de una manera que el otro pueda entenderme, digamos. Y si el otro no me entiende, hago un esfuerzo y trato, ya, hay un esfuerzo por comunicar. El psicótico notifica. Perdón, un lenguaje notificativo sería, ¿no es cierto? Se interroga a este supuesto asesino en serie, entonces le pregunta, bueno, ¿y por qué usted mató a esta gente? Entonces él podría decir, porque yo no los maté, yo limpié sus almas. Y uno queda perplejo, el entrevistador queda perplejo, ¿cómo es eso? Y no hay más respuesta. Y le vuelvo a preguntar, ¿y cómo supo que había que limpiar las almas? Me lo dijeron las voces, qué sé yo, no sé, ¿me entiende? ¿Ya? Es un lenguaje críptico que notifica sin comunicar, ¿ya? Entonces, yendo un poco más ahora, bueno, podría ser, por ejemplo, que este joven haya asesinado a estas personas creyendo que estaba realizando una misión de limpieza del mundo. O creyendo que estas personas eran seres extraterrestres que estaban disfrazados de vagabundos, pero que en realidad eran unos seres malignos que estaban infiltrados, que desde ahí iban a destruir el planeta, ¿no? ¿Me sigue? ¿Ya? Bueno, eso podrían ser ejemplos posibles de delirio que muchas veces se acompañan, pero no siempre, de alucinaciones. Los delirios esquizofrénicos típicamente se acompañan de alucinaciones. Voces que dicen, que le hablan, ¿ya? Etc. Y hay otros delirios que no se acompañan de alucinaciones, pero por ejemplo se acompañan de una percepción delirante. ¿Ya? Y eso, Oiga, Jasper fue otro de los grandes descriptores. En la percepción delirante no hay una alucinación, pero hay una percepción que le da un giro distinto. Entonces, yo estoy hablando con Álvaro Sangüesa y Álvaro me miró de una manera que yo supe que Álvaro estaba complotando contra mí. ¿Pero cómo? Le preguntan al... No, en la mirada, había algo en la mirada de Álvaro que me hizo... que yo supe en ese minuto que él era de los otros. Él también era parte del complot. ¿Ya? ¿Ya? Iba por la calle y notaba cómo la gente se miraba y me miraba y todos sabían, pero nadie dijo nada. ¿Ya? Eso es típico de la percepción delirante. ¿Ya? Bueno, eso es el mundo del delirio, ¿ya? Esos son los síndromes psicóticos. Y las causas de los síndromes psicóticos son muchas. Psicosis esquizofrénica, psicosis maníaco-depresiva, psicosis epiléptica, psicosis por alcohol y drogas. A veces el alcohol y las drogas por sí solos pueden causar psicosis en sujetos vulnerables, la marihuana en particular. Hoy día sabemos que la marihuana causa psicosis en niños y jóvenes y no en adultos. Y sabemos ya algo de las razones biológicas, por qué la marihuana gatilla cuadros de psicosis en niños y jóvenes y no en adultos. Hay enfermedades neoplásicas, tumores cerebrales que pueden debutar con una psicosis. Entonces, cuando hay psicosis, hay un cerebro enfermo. Y por eso usted dice que este hombre podría ser declarado inimputable, ¿no? Es perfectamente posible. Obviamente,
todo esto está sujeto, naturalmente, porque yo estoy hablando desde lejos todavía. Estoy hablando por la dinámica de los hechos, por la edad, en fin. Pero, de nuevo, la diferencia entre decir esto a título de hipótesis y afirmarlo como una verdad revelada Es es esa, verdad. porque que si mañana los hechos muestran que en realidad no estaba psicótico, que en realidad era un psicópata de bajo funcionamiento, que era un tipo malo, ¿no es cierto? Y que y el móvil de su acción era satisfacer pulsiones sádicas, digamos, con una crueldad despiadada. Bueno, yo no me voy a poner colorado porque nunca he dicho que eso no sea posible. Digo que es muy poco probable, dado los hechos que hasta ahora conocemos. Vamos a ver qué pasa, Doc. Ahora, 6 meses. 6 meses para investigar. Harto tiempo, 6 meses. sí, está bien, pues para poder investigar esto se requiere tiempo. Ahora, ¿por qué me interesa decir esto? Porque alguien podría decir, bueno, doctor, y si son hipótesis todavía, ¿por qué sentido tiene que usted las haga públicas y quiera que hablemos de esto? ¿Ya? ¿Ya? Y bueno, ¿y por qué quiero que hablemos de esto? Porque esta es la oportunidad para que el país, los tomadores de decisiones, los periodistas como usted, bueno, conozcan la complejidad de estos hechos y, sobre todo, lo más importante, los peligros del consumo de alcohol y drogas y a lo que puede llevar. Para mí ese es finalmente el sentido fundamental de esto, que casos como este, justamente por lo terribles que son, por el impacto que causan, sean una oportunidad de debatir sobre salud mental y conducta criminal en Chile y de cómo evitar, porque finalmente es lo que siempre digo, lo que yo supongo que todos queremos, más allá de la natural curiosidad por tratar de entender estas cosas aberrantes, extrañas, ¿no es cierto? Inhabituales, ¿no es cierto? Porque no todos los días aparecen muertos vagabundos en las calles del mundo, ¿no es cierto? De manera masiva, por lo menos. No serial, pero masiva. Bueno, más allá del natural deseo que todos tenemos, la curiosidad, que no tiene nada de anómala por sí sola, ¿ya? Este es un hecho que mueva la curiosidad, bueno, sirva para algo más que satisfacer la curiosidad y sirva para generar políticas públicas que permitan prevenir la ocurrencia de estos hechos. O al menos políticas domésticas que sirven para prevenir. Porque en este momento, a lo mejor, algunas de las personas que están escuchando esto, que van a escuchar esto cuando se suba a YouTube, tienen hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas, que están consumiendo alcohol de manera anómala, patológica. Tienen parejas que consumen drogas de manera patológica. O tienen hijos, hijas, nietos que están desarrollando conductas extrañas. Bueno, esto espero que sirva para que la gente pida ayuda, consulte, antes de que virtualmente la sangre llegue al río. Es verdad. Doctor, un abrazo, reencontrarnos y bueno, vamos a dejar los domingos como ya el día de nuestro encuentro y para que se abra la ventana. Viene el público hoy día en la mañana, bien, hay que ir probando los Excelente, horarios. muchas Bien. Gracias, Álvaro. Esta es la idea, generar un espacio para hablar de psiquiatría y salud mental. Un abrazo, Doc, buen domingo, nos estamos viendo. Igual para usted. Chao, chao. Chao, chao.